Peregrinos de Cristo presenta Escuela Diocesana de Evangelización y Renovación con Daniela Foronda Buitrago y Carlos Martín Izaza Puerta. Somos peregrinos de Cristo. Espíritu Santo, fuente de toda verdad y sabiduría, te pedimos nos acompañes y funda en nuestros corazones tus dones santos. Ilumina nuestras mentes para comprender la vida y enseñanzas de Cristo. Que tu luz nos guíe y tu amor nos una como hermanos en esta jornada de aprendizaje. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Carlos, entonces continuando con este tercer elemento, Jesús es el buen pastor al que las ovejas escuchan. Vamos entonces a entrar en materia. Muy bien, Daniela. En esta discusión con los judíos, Jesús utiliza esta imagen tan conocida por los israelitas para hacernos entender qué significa ser de los suyos. Suena bonito, ser de los suyos. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Esta realidad de ser ovejas de Jesús, es decir, de escuchar al pastor, es una característica, aquí también subrayé, que puede chocar en un mundo como el nuestro, que busca ser independiente y en vez de escuchar y obedecer a Dios, quiere ser autónomo. La subrayo porque me identifique. Tal y como sucedió al origen de la humanidad, según nos relata el libro de Génesis. En su momento me identifiqué. Al origen de la humanidad, ¿cierto? Sí. Un tema que ya estamos, en el cual ya estamos avanzando en el espacio de la Sagrada Escritura, ¿no? Lo pueden encontrar acá en Peregrinos de Cristo. Bueno, ya en nuestro encuentro anterior habíamos visto cómo Jesús siempre utiliza elementos muy sencillos Sí. para hacerse entender. Uh-huh. Y no solamente para hacerse entender de las personas sencillas e ignorantes con las cuales tenía mucho contacto. Para él era muy importante que esas personas le entendieran, sino que además utilizaba un lenguaje sencillo para hacerse entender también de personas con un mayor nivel intelectual y con una mayor preparación. Entonces, para Jesús, una cosa muy importante era que es que le entendamos, ¿cierto? Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Con respecto al tema de la cría de ovejas, era una actividad tan cotidiana, tan habitual, tan conocida, que por eso Jesús la usaba, por esa misma razón, porque esa era una de las actividades emblemáticas de estas comunidades, de esta región del mundo, la cría de ovejas. Esa era su ganadería, esa es su ganadería, a eso se dedicaban. De hecho, muchos personajes históricos mencionados o importantes, de mucha trascendencia en la historia sagrada, eran pastores. Recordemos, por ejemplo, a Abraham. Abraham era pastor, su hijo, Isaac, Jacob. Las tres generaciones fueron de pastores. Otro pastor muy importante, el rey David. ¿Recuerdas? Que fueron a mirar todos sus hermanos y ninguno de ellos era. ¿Cuál queda faltando? El pequeño. ¿Qué está haciendo? El menor estaba pastoreando las ovejas. Era un pastor de ovejas. De manera que personajes tan importantes como Moisés también era pastor. Recordemos cuando la escena de la zarza ardiente, Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro. De manera que era una actividad, por eso lo utilizaba tanto Jesús, porque Jesús sabía que utilizando el pastoreo de ovejas como ejemplo, todo el mundo le iba a entender
lo que él quería transmitir. Pero además de eso, Jesús usa este ejemplo porque las ovejas, tanto las ovejas como los pastores, tienen unas características muy especiales, muy especiales. Vamos a ver si nos identificamos con algunas de ellas. Por ejemplo, las ovejas tienen una facilidad enorme para dos cosas. La primera, para meterse en problemas, y la segunda, para perderse. Si el pastor no está pendiente de ellas sencillamente se van por ahí pastando, se distraen y se van metiendo en cualquier pedrero o en cualquier peña, y cuando menos piensa el pastor, la ovejita resulta por ahí encaramada en un peñasco, no es capaz ni de bajarse, y la famosa oveja perdida. ¿Recuerdas también la parábola? Muy bien. Entonces las ovejas tienen esa facilidad, esa particularidad. Se pierden con una facilidad enorme y se meten en líos también con una gran facilidad. ¿Nos vamos identificando con ellas? Porque somos expertos también en meternos en líos y en perdernos, ¿o no? Sí. Lo hacemos con una facilidad y con un gusto a veces que asombra. Sí. Bueno, miren otra característica bien bonita de las ovejas, y que yo sé que ustedes de inmediato la van a relacionar con Jesús. En las temporadas de cría, ¿cierto? Ellas tienen unas temporadas de apareamiento y otras temporadas de cría. Entonces, en las temporadas de cría es muy normal y muy frecuente que mueran corderitos recién nacidos y que mueran también madres parturientas. Entonces quedan muchos corderitos sin madre que los amamante y muchas madres sin corderito para amamantar, ¿cierto? Pero hay una particularidad en las madres, en las hembras de esta especie, y es que no amamantan a ningún cordero que no identifiquen como su hijo. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? Porque miren entonces aquí la importancia del pastor. Claro. Porque es que todo esto no es solamente un ejemplo, sino que Jesús quiere transmitir un mensaje muy específico. Entonces el pastor lo que hace es ir donde un corderito, coger uno de los corderitos muertos, cortarle el cuello para con su sangre, la sangre del corderito muerto, impregnar al corderito huérfano y presentárselo a la madre del corderito muerto. Y apenas la madre lo olfatea y siente que es la sangre, la sangre de su cordero, de inmediato lo acoge y lo amamanta como a su propio hijo. Entonces si alcanzamos a ver ahí la figura de Jesús dando su sangre, ya no Jesús como pastor, sino Jesús como cordero, dando su sangre para que nosotros seamos reconocidos como hijos del Padre, porque el Padre reconoce en nosotros la sangre de su propio Hijo. Si vamos notando estos signos, estos símbolos tan bonitos que nos transmite el evangelista Juan y que Jesús enseñó, ¿cierto? Muy bien. Y finalmente, otra característica muy bonita de las ovejas es que reconocen, eso es una característica muy especial, reconocen la voz o el silbido de su pastor. Y por más que un pastor extraño, pero también puede ser un pastor experto, trate de imitar la voz o de imitar el silbido del pastor de aquellas ovejas, nunca va a ser reconocido por ellas. Tienen una capacidad impresionante. Entonces, ¿qué enseñanza nos queda a nosotros? La primera, que dejemos de parecernos a las ovejas en lo fácil de perdernos y en lo fácil de meternos en problemas. Tratemos de no parecernos mucho a las ovejitas en eso, pero parezcámonos mucho a las ovejas en el reconocer la voz del pastor, porque nuestro pastor definitivamente es Jesús de Nazaret, ¿cierto? Entonces, por favor, procuremos que esa voz nunca dejemos de reconocerla. Así es. La intimidad con Dios a la que nos lleva Jesús se fundamenta en la escucha de la voz del pastor, lo que precisamente nos acabas de comentar. Así es. Escucha que produce la obediencia, el seguimiento sin reservas para obtener la vida eterna, la vida de Dios.
Conociendo a Jesús, siguiéndolo, creciendo en Él, se conoce a Dios. Porque Jesús es Dios. Así las ovejas sentirán la protección del pastor, y éste, por estar íntimamente unido al Padre, asegura que ningún poder mundano podrá arrebatarlas de sus manos. Si permanecen unidos a Él, al cuidado del buen pastor por sus ovejas, que se une a la solicitud del Padre que se las ha dado para formar juntos la unidad querida por Dios mismo. Escuchar la voz de Jesús y ver las obras que realiza en nombre del Padre demuestran que Jesús y el Padre son uno. Por tanto, rechazar a Jesús es rechazar al Padre. Y aceptar a Jesús es aceptar al Padre. Lo veíamos en uno de los segmentos anteriores, ¿cierto? La unidad de la Santísima Trinidad. Sí. No están separados. El Padre por un lado, el Hijo por el otro y el Espíritu Santo por el otro. Ni siquiera van solos a ninguna parte, ellos no se separan. Así es. Son una unidad indivisible. Y eso en eso enfatiza mucho este fragmento. Pero al principio también oíamos una palabra que, bueno, puede ser rechazada por muchos, la palabra obediencia. Obediencia, sí. Sabemos que este tema de la obediencia es muy complicado, sobre todo en el mundo actual, un mundo donde presumimos de tanta independencia, a pesar de que somos tan terriblemente dependientes de todo. Se va la luz, quedamos bloqueados. Se nos bloquea el computador, quedamos frenados. Sin un celular en la mano, somos un cero a la izquierda. O sea, creemos encontrar independencia en cosas de las que nos volvemos muy dependientes. Pero bien la aclaración, nos volvemos. Nos volvemos. Porque realmente no dependemos de eso, así es. Así es, sí. De manera que disfrazamos de libertad y de falsas independencias a cosas que realmente no lo son. Entonces, hablar de obediencia hoy en día es un poquito rechazado, ¿cierto? ¿Qué tal, por ejemplo, si en vez de obediencia hablamos de seguimiento? Porque también menciona el texto el seguimiento. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pero es un seguimiento que no es la obediencia de una orden, es un seguimiento voluntario y libre. Yo escucho al maestro, en este caso a Jesús, escucho al líder, escucho a la cabeza, le creo y me voy detrás de él, pero lo hago libremente, no porque le esté debiendo una obediencia o porque él me esté exigiendo una obediencia. Claro, se vive muy diferente. De hecho, Jesús no nos va a exigir nunca obediencia. Él quiere que lo sigamos, pero quiere que sea una respuesta espontánea y libre de cada uno de nosotros. Entonces eso es muy importante dejarlo en claro para que sepamos que escuchar todo esto que el maestro nos quiere enseñar. ¿Y qué es escucharlo a él? A ver, para que lo aterricemos al mundo real y para que sigamos utilizando más o menos los mismos ejemplos que hemos empleado. Vivimos en un mundo lleno de injusticias. Vivimos en un mundo que falsea la verdad, que crea falsas verdades. Por ejemplo, en el mundo de la información vivimos en el mundo de los, ¿cómo se llaman las noticias falsas? Los fake news. Entonces, ¿qué tal si nosotros escuchamos la voz del maestro que nos habla de la verdad y que nos pide la verdad y que nos empuja, que nos mueve hacia la justicia, y entonces escuchar la voz de ese maestro es movernos hacia esos ítems, ir hacia la verdad completa? Hay que bajar entonces un poquito el volumen del mundo. Exactamente. Muchas veces en algunas, porque lo comparto, en algunas fuentes o medios nos ofrecen una sola cara de la verdad, o como bien lo dices, transgiversada o con sesgos. El mundo nos ofrece un menú que fácilmente nos hace caer en injusticias, en falta de verdad, en una cantidad, por ejemplo, en pasar por encima de nuestros hermanos. Nos hace creer que, por ejemplo, la limosna soluciona algo,
La limosna es una atención de emergencia para una persona que está en una necesidad crítica, pero lo que el maestro pide de nosotros es justicia para que no haya necesidad de darle limosna a nadie, ¿cierto? Entonces, escuchar la voz del maestro es eso, no es ir a misa y rezar el rosario, que está muy bien que lo hagamos y ojalá lo hiciéramos a diario, pero escuchar la voz del maestro es practicar su enseñanza. Vivir los sacramentos, maravilloso, porque en los sacramentos aprendemos a vivir la enseñanza del maestro, pero escuchar su voz es seguir su enseñanza, hacerla práctica en nuestra vida. Exactamente, vivir la práctica y vivir también en el día a día ese aspecto de litúrgico, más doctrinal, más de lo que hablabas, la Eucaristía, los sacramentos, pero también complementarlo en el día a día. Claro, claro que sí, que la espiritualidad, que nuestra vida espiritual no se convierta en una espiritualidad de domingo por la tarde, o sea, solamente del templo hacia adentro. Cuando voy a misa, entonces me vuelvo muy espiritual, pero cuando vuelvo a salir del templo, soy completamente del mundo. Entro en el juego de las injusticias, en el juego de las mentiras, en el juego de las manipulaciones, en el juego de pasar por encima de los demás, en el juego del más vivo, ¿cierto? Sí, se me viene en este momento esta conversación que tuvo Jesús con la samaritana cuando, bueno, no sé si lo estoy citando correctamente, cuando Jesús le dice llegará esa hora cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, y no lo harán ni en Jerusalén, ni aquí, bueno, en fin. Él habla de una verdadera adoración en espíritu y en corazón recto. Así Ahí es. Podemos hablar de esa cuestión, tanto práctica como en esa vida. Claro, Daniela, magnífico ese ejemplo que pones, porque ese era justamente el inconveniente que había entre estas dos comunidades, de las cuales hablamos en el encuentro anterior, sí, entre los judíos del sur y los samaritanos del centro de Palestina. Claro. Que los judíos adoraban en el monte, en Jerusalén, ¿cierto? Ahí en el monte Sión, y los samaritanos adoraban a Dios en el monte Gerizim. Entonces, Jesús en ese momento interviene y les dice lo que efectivamente tú acabas de recordar, que la adoración llegará el momento en que la adoración no será ni en Gerizim ni en Jerusalén, sino que será en espíritu y verdad, invitándonos a eso, a que nosotros, después de escuchar la voz del Maestro, la acojamos y la practiquemos de verdad en todo el templo del universo, porque tenemos que convertir todo el universo en el templo de Dios. Y convertir todo el universo en el templo de Dios significa convertirlo en el palacio de la verdad, en el palacio de la justicia, en el palacio de la inclusión, en el palacio del abrazo fraternal entre todos. Muy bien, o sea que implica reconocer como bien lo dice, el título, bueno, no sé si era este el título, creo que fue el primero, reconocer que Cristo es el enviado. Así es. Y llegar a esta conclusión, más que a nivel, pues desde la teología, desde la investigación como tal, es llegar a esta certeza de que es una verdad fundamental y que se toma la decisión a partir de esa verdad, no desde lo técnico, meramente técnico, sino que tengo ese encuentro y le reconozco a Él como el Cristo, el enviado. Así es que miren peregrinos, la construcción teológica es algo que se va elaborando con el paso del tiempo, pero cuando Jesús habló en su momento histórico, Él habló sin una concepción teológica. Nadie de los que estaba a su alrededor le iba a entender si Él hubiera hablado en términos teológicos o en términos filosóficos, ¿cierto? Toda esa construcción maravillosa, y la Iglesia sí que tiene harta riqueza en teología, en filosofía, en magisterio. Hay doctores maravillosos. Sí, pero lo que tú dices es muy cierto. Nosotros debemos hacer la adoración, el reconocimiento, la adoración y el acompañamiento del Maestro, el seguimiento del Maestro desde nuestro espíritu, sin necesidad de conceptos teológicos, de conceptos filosóficos, ni de una estructura litúrgica, porque la estructura litúrgica es una belleza,
y además es una invitación a que paseemos por la historia de la salvación a través de la liturgia, ¿cierto? A ver, yo considero que es vivirlo desde la práctica, desde la doctrina, tanto adorarle en el templo, en la culto, Sagrada sí. Eucaristía, que es hermoso, es ese encuentro personal con Cristo, pero también es llevarlo a los ejemplos que nos has anunciado anteriormente. Por ejemplo, entonces hago esa práctica, vivo esa práctica, pero también hago y hablo por una injusticia que veo que se está cometiendo, Claro. doy la voz, doy la cara, es decir, no me callo, no callo, sino que procuro esa justicia y ese equilibrio del que hemos estado hablando todo este tiempo. Claro. Es vivirlo desde ahí, en ambas. El mismo Jesús que adoramos en la Eucaristía, en el templo, sí, es ese mismo Jesús que tenemos que adorar en la persona de nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, Así nuestros es. compañeros. Es el mismo Jesús. Es el mismo. Adorémoslo en la liturgia y en los sacramentos, pero no lo dejemos allá. Él no se quiere quedar allá. Llevémonoslo para la calle, llevémonoslo para la casa, llevémonoslo para el trabajo, llevémoslo para el bar. O sea, es que donde tenemos problemas no llevamos a Jesús, y a Jesús lo tenemos que llevar es donde tenemos los problemas. Donde está la debilidad, Claro. donde está la fragilidad, donde está la enfermedad, porque es ahí donde realmente se es verdadero soldado de Cristo, cuando se está uno en las verdes, cuando hay dificultades, es ahí. Que le dicen a la prostituta, por ejemplo, ¿por qué no entra a la iglesia? Y ella dice, pero ¿cómo voy a entrar yo si usted no sabe lo que soy yo? Claro, es que justamente por eso, es que es cuando estamos necesitando de Dios que debemos ir donde Él a quien se acercaba en vida mientras estuvo en medio de nosotros. Había predilección por esas personas. Claro, a las prostitutas, a los ladrones, a los enfermos, a los excluidos, a los rechazados. Ahí era donde Él estaba. De hecho, ¿con quién abrió el paraíso? Cuéntanoslo, Carlos. Me lo había contado, pero cuéntanoslo. Teníamos el paraíso cerrado desde que fuimos expulsados por nuestra propia culpa, ¿no es cierto? Por nuestras propias causas fuimos expulsados de esa luminosidad, de esa fraternidad y de esa armonía que nos brindaba el paraíso de estar al lado del Padre. Y lo tuvimos cerrado hasta que vino Jesús a volvernos a llevar de regreso al paraíso. ¿Y con quién abrió el paraíso desde la cruz? Con el ladrón que tenía clavado al lado y que había acabado de confesar que sí, que él era un malandrín y que él había hecho las fechorías que había hecho. Una de las confesiones más rápidas que ha habido, yo creo. Así es. Total. ¿Y qué hizo Jesús en ese momento? Esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Eso es impresionante. El paraíso no se abrió con un sumo sacerdote, con un doctor de la ley, con un rabino, con un maestro, con una personalidad destacada de la sociedad. Claro. Se abrió el paraíso con uno de los excluidos de la sociedad. Es más, llamado con un condenado, con un condenado por la sociedad, condenado a muerte. Con ese se abrió el paraíso. Eso tiene que ser una gran noticia para nosotros. Muy bonito. Entonces continuamos con el, claro que sí, con el cuarto y último elemento de nuestra reflexión doctrinal. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Los discípulos que vivieron cerca de Jesús lo conocieron y experimentaron como hombre. Observan que Jesús duerme, siente hambre y sed. Experimenta alegría, cansancio, tiene amigos y se muestra afectuoso con ellos. Es plenamente hombre y se comporta como hombre. Este Jesús enviado por el Padre, hecho hombre en la encarnación, es verdaderamente Dios. Lo confirma el hecho de la resurrección, como Él mismo lo había dicho. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. La resurrección de Cristo demostró que verdaderamente era Hijo de Dios y Dios mismo. San Pablo afirma, la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros al resucitar a Jesús.
El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y también me surge una inquietud. El yo soy se presenta Jesús como se presentó el Padre a Moisés en aquella zarza ardiente. No sé, Carlos, si podemos también, y que considero que viene a colación a lo que estamos hablando. Claro que sí, Daniela, vamos a aclararle eso, a esa inquietud que tú tienes, vamos a aclarársela también a los peregrinos, porque estoy seguro que algunos de ellos tendrán la misma inquietud. Porque ¿qué es eso de sabrán que yo soy? Como que hubiera quedado mocha la frase, ¿no es cierto? Que yo soy el Mesías, que yo soy el Salvador, que yo soy el enviado, que yo soy... No, simplemente que yo soy. Porque está Jesús hablándole a un grupo de personas, como ya lo dijimos desde el principio, cuando hicimos el comentario sobre el texto bíblico, está hablándole a un grupo de personas que son conocedores. Los que lo están recriminando ahí en aquel escenario específico del Templo de Jerusalén son personas conocedoras de la Sagrada Escritura y que van a saber entender lo que Jesús les va a decir. Si esto hubiera sido dicho al pueblo raso, Jesús seguramente hubiera utilizado otras palabras, porque quizá no conocieran ese lenguaje. Pero estas personas eran expertas. Entonces Jesús les está diciendo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Eso significa que Jesús está utilizando aquella escena que tú acabas de mencionar, donde Moisés, pastoreando las ovejas de su suegro, se encuentra con aquel fenómeno extraño, un fenómeno rarísimo, que era una zarza, o sea, un arbolito que estaba encendido, pero que no se consumía. Sí. Algo que nos arde, algo que nos quema por dentro, pero que no cesa. Como que, a ver, le falta algo, hay que empujarlo, ¿no es cierto? O habrá que soplarlo un poquito para que se acabe de quemar, para que llegue a su ardor final. Esa zarza estaba encendida, pero no se quemaba. Entonces Moisés se acerca y entonces se entabla un diálogo ahí con Dios, ¿cierto? Un diálogo con Dios. Esta es una imagen utilizada por el escritor sagrado para representar esos deseos enormes que tenemos en el corazón cuando sentimos un profundo deseo de algo que sabemos que es muy justo, que es muy cierto, que es indispensable, algo por lo que debemos luchar en cualquier campo de la vida, y no nos atrevemos a dar el paso. Me da miedo, no tengo con qué tal que fracase, esto los miedos humanos, implica riesgos, qué tal que me maten si yo hago esa denuncia. Si yo digo esa verdad me van a demandar. Claro. Cuando digo la verdad me van a demandar, me van a meter en un lío. Entonces Moisés tenía este combate espiritual. Vale. Y en ese combate espiritual, entonces él le pregunta a Dios, bueno, y entonces yo qué le voy a decir a esta gente, porque esta gente me va a preguntar, ¿usted por qué viene aquí a inventarse tareas, misiones? ¿Usted de parte de quién viene? ¿Cómo se llama esa persona que lo envía a usted? Entonces Dios le responde, diles que yo soy el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y diles además que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Es una forma muy fácil de traducir algo que es mucho más complejo. Quiso Dios decirle, dile que yo soy el que siempre he estado contigo, el que hoy está contigo y el que siempre estará contigo. Porque es que es una frase en un tiempo muy extraño. Es entre pasado, presente y futuro, si vamos al original hebreo, ¿cierto? Estamos en el Antiguo Testamento, libro del Génesis. Entonces, libro del Éxodo. Entonces, es un tiempo muy extraño, porque Dios le habla a Moisés, le hace sentir su presencia
como aquel que estuvo desde siempre a su lado, o sea, el que siempre ha estado conmigo en las tristezas, en las alegrías, el que está a mi lado cuando lloro, cuando me río, cuando tengo problemas, cuando no los tengo, cuando tengo necesidades, cuando alguien me ofende, cuando alguien me insulta, cuando, ¿cierto? Sí. Es el que siempre estuvo, es el que está hoy. De hecho, en ese momento estaba Dios dentro del corazón de Moisés, atento a esa situación de esclavitud y de sometimiento que vivía su pueblo. Hoy estaba con él y que siempre estaré. Entonces, traducirlo literalmente le hubiera tomado al traductor una página completa. Entonces, ¿cómo lo tradujo? Yo soy el que soy. Es decir, el de ayer, el de hoy y el de mañana, el de siempre. Y después, entonces, ya cuando Dios estaba como ya hablándole más durito a Moisés y le dijo, bueno, arranque pues, vaya dígales que yo soy. Entonces era para que les diera ese mensaje. Ese Dios, porque otra cosa muy importante es que en ese momento no había religión, ¿cierto? En ese momento todavía no existía el judaísmo. Ellos practicaban una religión tribal, por decirlo de alguna manera, en cada una de sus tribus, la religión de Abraham, que se la transmitió a su hijo Isaac, que se la transmitió a su hijo Jacob, pero no era una religión estructurada. La religión judía, de forma estructurada, empezó a madurarse durante el Éxodo, ahí sí, cuando ese pueblo se vio liberado y se vio ya sintió que volvían a ser pueblo y que volvían a ser personas como individuos y como pueblo, se sintieron ya realizados. Entonces ya ese pueblo empezó a elaborar toda una construcción eclesial y además a identificarse como pueblo, porque hasta ese momento ni se identificaban como pueblo ni tenían una estructura religiosa formalmente establecida. Entonces eso es lo que Moisés va y les dice a los hebreos que estaban siendo sometidos en Egipto. Yo vengo de parte, porque Dios lo mandó a que hablara con los ancianos, yo vengo de parte del Dios de sus padres, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y del Dios que siempre ha estado, está y estará a nuestro lado, el Dios de siempre, el inmortal, el Dios invisible que siempre estará con nosotros. Entonces ya ellos le creyeron y por eso empezó todo el proceso de liberación. Entonces es a eso a lo que se refiere ese yo soy. Cuando Jesús lo dice, apenas ustedes me maten, es lo que está diciendo ahí, cuando yo sea levantado en la cruz, porque ustedes me van a hacer esto, ustedes me van a matar, y apenas eso suceda, ustedes se van a dar cuenta que yo soy. O sea que soy Dios, les está diciendo, yo soy Dios. Lo que decíamos hace un momento, que Dios es indivisible. Crucificar al Hijo era exactamente igual que crucificar al Padre, porque el Padre y el Hijo no están separados, ¿cierto? Bueno, yo creo que con eso más o menos nos queda clara la idea de que Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. A pesar de que, ¿y por qué Jesucristo? Podría pensar alguien, alguno de los peregrinos podría decir, pero es que, bueno, ustedes han idealizado mucho la persona de Jesucristo. No, es que hay factores que son indiscutibles, que son luces inopacables. Total. Por ejemplo, hay seres humanos a los que nosotros podemos admirar muchísimo y que de hecho han realizado hazañas, proezas y han tenido unos logros a lo largo de la historia formidables. En mi caso personal, por ejemplo, soy un admirador impresionante de Simón Bolívar. Y a pesar de que han pasado muchos años, en el caso de Bolívar, por ejemplo, 200 años, un poco más de 200 años, sus logros siguen siendo vigentes. Pero Bolívar fue un hombre mortal que un día su existencia terminó y él dejó un legado, pero no continuó su existencia, que es algo muy distinto a lo que apreciamos, a lo que podemos ver en Jesús. En el texto nos hablaban de dos circunstancias específicas, que son la encarnación y la resurrección. Miren qué tan bonito esto, Daniela. La encarnación, una encarnación misteriosa,
que es la que le da la entrada a ese Dios al mundo de los mortales, al mundo de los humanos, sin dejar de ser Dios. Y después la resurrección, que es el acontecimiento también misterioso que le da la salida del mundo de los humanos, del mundo de los mortales, hacia el mundo de lo divino nuevamente. Entonces, encarnación y resurrección son dos características indispensables para que nosotros podamos saber que ese ser extraordinario llamado Jesús de Nazaret es verdadero Dios y verdadero hombre. De hecho, el Señor en uno de sus pasajes, no recuerdo la cita exactamente para dárselas, pero es dentro del Evangelio de Juan, donde Jesús tiene un diálogo con su Padre y le dice, como cuando estábamos en nuestros orígenes, en el principio, de donde yo vengo, cuando estaba contigo. Exactamente. Es hermoso, sí. Bueno, y otra característica muy importante de Daniela y Peregrinos, y es que en el caso de cualquier personaje mortal que nosotros admiremos o que haya realizado proezas, hazañas o que haya obtenido unos logros prominentes en la sociedad o en la historia, nunca ellos fueron anunciados, ¿cierto? Fueron producto de sus momentos históricos, de su época. Se formaron dentro de su época para reaccionar o para intervenir en determinados temas. Por ejemplo, en el caso de Simón Bolívar, para volverlo a traer a colación, producto de su época, de un sometimiento que teníamos aquí bajo el yugo del Imperio Español. Entonces Simón Bolívar reacciona también con una guerrilla, por cierto, igual que en el caso de los hebreos, y termina derrotando al Imperio Español y recuperando la libertad, trayendo la libertad a este pueblo. Pero en el caso de Jesús es muy distinto, porque además Jesús había sido anunciado proféticamente desde tiempos inmemoriales, o sea, desde tiempos antiquísimos. Y según los estudiosos, en la persona de Jesús se cumplen más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Wow. Hay personas que se dedican tan minuciosamente al estudio de la Sagrada Escritura que hasta las han contado, el cumplimiento de las profecías. Claro. Que nacería de una virgen, que sería en tal lugar, en Belén, que todas esas circunstancias, y las han ido sumando, y son más de 300 profecías que se cumplen en la persona de Jesús. Entonces ahí tenemos otra razón adicional para saber que este Jesús de Nazaret no viene del mismo lugar que venimos todos, sino que fue engendrado por el Padre. Nosotros recordemos como lo confesamos en el credo. Nosotros somos creados, pero es que Jesús fue engendrado. ¿Cierto? Me traes el salmo de tú eres sacerdote eterno por el rito de Melquisedec. En uno de los fragmentos dice, yo te engendré de mi seno. Es muy bonito. Exactamente, sí, es engendrado por el Padre. Nosotros somos criaturas del Padre. Jesús es engendrado por el Padre. Es de la naturaleza, de la esencia del Padre, de la misma esencia de Dios. ¿Sí? Qué bonito. Él mismo lo dijo, como tú lo mencionaste hace un momento, él mismo lo dijo en muchas ocasiones. Una de ellas nos la acabas de mencionar aquí. Él siempre decía, por eso es tan extraño que le hagan este reproche. Porque él no solamente se cansó de demostrarlo con hechos, sino que además ya lo había expresado con palabras. Había expresado con palabras su procedencia. De manera que creo que nos queda claro con esto también este cuarto elemento. ¿Sí? Cuarto y último elemento. Cuarto y último elemento. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, creo que hemos podido desarrollar de una manera satisfactoria esta búsqueda que estamos haciendo hoy, ¿cierto? Sí, Dios en medio de nosotros. Dios en medio de nosotros. Un Jesús totalmente, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Enviado del Padre. Enviado del Padre. Y con unas obras que no dejan duda, porque no es hacer burbujitas. Como decía, era magia. No era hacer magia, no era sacar conejos de un sombrero,
era venir realmente a intervenir en una humanidad que está desorientada, que ha perdido el camino. Él vino, intervino, y por esa intervención fue que fue sacrificado. Y quiere seguir interviniendo porque la obra y Sigue la obra interviniendo, así es, sin duda, sigue Sin interviniendo. Bien. Y en medio de todas estas enseñanzas nos deja también la bonita enseñanza de la oveja y del pastor y la oveja, que es muy bonita, ¿cierto? Bien. Muy bien, peregrinos de Cristo, de esta manera llegamos al final de la reflexión doctrinal. Les recuerdo, para quienes se encuentran en este video y quizás se saltaron el primero, esta era la segunda parte de la reflexión doctrinal. Hay dos, este encuentro lo dividimos en dos partes debido al grueso del material. Entonces, si están aquí y de pronto se saltaron el primero, vamos a buscarlo. Ahí lo voy a asignar como parte 1 para que puedan disfrutar y documentarse desde el principio de esta reflexión doctrinal de nuestro segundo encuentro del día de hoy. Hoy pues nos reunía el tema Dios en medio de nosotros. Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Daniela, gracias a los peregrinos de Cristo por permitirnos invadir sus espacios. Para mí, como siempre, es un gusto recorrer este camino de discipulado con ustedes. Los esperamos entonces la próxima semana aquí, en la Escuela Eder, el Seminario de los Laicos. El Seminario de los Laicos. Recuerde que somos peregrinos de Cristo. Oh Trinidad Santa, recibe nuestra siembra como ofrenda humilde de nuestros corazones. Que cada palabra, cada encuentro y cada paso que demos sea para tu gloria. Para el bien de tu Iglesia y para encender el fuego de tu amor en cada uno de nuestros hermanos. Todo en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.